Estamos, amigos míos, en un lugar emblemático del municipio de Icó de los Vinos, en la Plaza Lorenzo Cáceres, que ahora el nombre es un poquito más largo, pero se lo comentará Fernando Medina, que es el cronista oficial de la ciudad. Este es un lugar, la verdad que, digamos, punto neurálgico del municipio. Aquí se celebran las fiestas, elecciones de reinas, etcétera, etcétera, etcétera. Fernando, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un saludo. Y es un placer que compartas con nosotros un ratito, porque mejor que tú, nadie para hablarnos de Icó de los Vinos. Lo intentamos, sí. Primera pregunta, el nombre de la plaza es un poquito largo. Sí, la plaza en la que estamos fue una plaza extraordinaria, ¿no? Una plaza emblemática. Lleva el nombre de José Andrés Lorenzo Cáceres, un anterior alcalde que muere en 1908. Pues en septiembre de 1909, en homenaje a este hombre, a este gran señor de la ciudad, pues se le da el nombre de la plaza. Él tenía el título de Conde de Siete Fuentes. Pues en septiembre del año 9, de 1909, se da el nombre de esta plaza tan particular, tan enorme, incluso en aquel momento, y que es característica en toda la flora que tiene, que podemos detallarla, ¿no? Pero es un sitio neurálgico, sobre todo, un punto de encuentro para todas las fiestas. Icó de los Vinos, ¿por qué Icó de los Vinos? ¿Por qué de los vinos? Sí, un poco ese apellido de los vinos es muy importante, habla un poco de la importancia que siempre tuvo el fruto y la industria vitivinícola, ¿no? Pero de la misma forma que que se llama de Icó de los Vinos, pues pudo llamarse Icó del azúcar, porque en esta ciudad, a partir de 1496, cuando Alonso Fernández de Lugo pues ya tiene la conquista de la isla de Tenerife, pues a partir de ese momento llegan los repartos de data, de tierra, de agua. El propio Alonso Fernández de Lugo pues aprovecha una parte importante, la que tenemos en la parte de atrás, donde estamos en este macizo de la culata, que es una zona muy rica en aguas y tierra, y aprovecha o se queda con una parte importante. En aquel momento él crea un ingenio de azúcar y ahí empieza un poco a la industria, que fue muy importante en aquellos primeros años del siglo XVI. Los pobladores que tiene Icó de los Vinos en aquella época son fundamentalmente portugueses, un 60% de la población, y ahí vemos en los apellidos: Aguiar, Borges, Débora, Dorta, Afonso, etcétera. Todos son portugueses. Todos son de origen portugués, de Madeira y también del Portugal peninsular. También hay gran canario, pero la mayoría son portugueses. Y ahí se empiezan a ver las características que tienen en cuanto a la forma de entender la vida. Son colonos, son la sociedad emergente que se va montando. Incluso el primer beneficiado como cura es Ruy Blas, de origen portugués, que lleva el nombre de una localidad aquí del municipio, y empieza un poco a fundamentarse en esa sociedad. Empieza a ser el Icó del azúcar, vamos a aprovechar ese. A partir de ese momento, sobre todo después de la crisis del azúcar, sobre todo del mercado de Brasil, que ya inunda todo el mercado europeo, pues entonces hay que cambiar a otra ruta.
y la otra ruta importante fue la Malvasía, que fue importantísima, sobre todo a nivel de exportaciones. Recordemos que en aquel momento el puerto importante a final del siglo XVI, principio del siglo XVII, era Garachico. Entonces toda esta zona del Guincho entre Garachico y Icó pues tiene importancia el Malvasía. Esas uvas de oro, como bien están en el escudo heráldico, y empieza a tener pues una exportación importante, y ya desde ese momento empieza a llamarse Icó de los Viños. De los Viños. No sé, en algunos textos de Gaspar de Fructuoso, por ejemplo, textos portugueses, y ahí empieza ya la gran importancia de Icó de los Vinos. Okay. Digamos de los vinos, pero ¿y el nombre de Icó? Icó viene de origen primitivo, de origen guanche, igual que Icó, Icor, con ese tipo de denominaciones. Y en aquel primer momento, y lo vemos en los escritos de Viera o los escritos de Quesada, empieza a distinguirse no solo Icó de los Vinos, sino para distinguirlo de Icó de los Trigos, que sería Icó del Alto, que pertenece a los Realejos. Y por otra parte, o sea, la Plaza Lorenzo Cáceres es la plaza, como bien has dicho tú, o sea, la plaza el principal del municipio, en aquella época la más grande, y tenemos aquí una iglesia, ¿no? La iglesia de... La iglesia, sí, la Plaza de Lorenzo Cáceres tiene un tesoro, que es un poco en su centro. ¿Esta es la de San Marcos? Es la iglesia de San Marcos. Está modificada, ha evolucionado en cuanto a los estilos que se incorporan, y se da culto a San Marcos Evangelista, que según dice la leyenda, pues su obra, su talla flamenca, pues fue encontrada en la caleta de San Marcos, en la cueva, ¿no? Pues con esa leyenda, pues desde ese momento la vocación, que es el patrón de la ciudad, es San Marcos Evangelista. Y dentro, lógicamente, tiene una cantidad de obras de arte impresionante. Sí, yo invito a que lo vean, y sobre todo hay una joya importantísima, no solo las que desde América, aquellos vecinos que en América triunfan, que siempre les queda un poco esa deuda histórica con la ciudad de enviar obras de arte excelentes, ¿no? Sobre todo de talla, pero hay una que es fundamental, que es la cruz de filigrana en plata, que es única por su tamaño en el mundo, y está aquí en el Museo de Arte Sacro, y es de amplia devoción, y sobre todo lo vemos a los turistas y demás que vienen expresamente a ver esta joya. Tenemos también aquí de fondo, tenemos el símbolo de Icó de los Vinos, que también es símbolo de la isla, porque está el Teide, el Drago de Icó, y también en lo que es la parejita del Mago de la Orotava. ¿Qué nos puedes contar del Drago? Sí, el Drago de Icó, que un poco, digamos que los botánicos ya se han aproximado a la edad que tiene, según dicen los expertos, se aproximan en 800, 900 años, con lo que significa que cuando el momento de la conquista, de la colonización por parte de los castellanos, pues ya existía. Por eso incluso se dice que es testigo mudo de la historia icodense. Anteriormente, pues en el Parque del Drago, mucha gente lo recuerda porque se hacían a la sombra del Drago los festivales de arte, ¿no? Los festivales en septiembre de la palabra, ¿no? Las fiestas de arte. Ya eso se ha quitado porque condicionaba y sobre todo afectaba al Drago, y el Drago es un punto extraordinario, sobre todo de fauna única en el mundo. Es muy visitado para ver un poco las características, y sobre todo, no sé, representa una especie de devoción lírica o de atracción lírica, pues por sus características, ¿no? Muchos que han cantado al Drago pues hablan de la historia, de la mitología, ¿no? Un poco como el Jardín de las Hespérides, donde Hércules venía a buscar las manzanas de oro, pues tenían que combatir con el dragón, que en este caso sería el Drago, y no se sabe si por esas características se le puso el nombre, ¿no? Bien, la verdad que sinceramente es un libro abierto, ¿eh? Sí, lo intentamos. Todo queda arriba. Pues Fernando, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y ya saben, amigos, cuando vengan a Icó de los Vinos, saben que pueden venir por vía terrestre. Por ejemplo, si vienen con los vehículos de Her Faikan, Her Canarias, que lo tienen en todos los aeropuertos de Canarias, lo tienen en todas partes de Europa y también del mundo, pero principalmente para movernos entre las islas, ya lo saben, vía terrestre con Her Faikan, Her Canarias. Vienen a Icó de los Vinos con un coche de Her, preguntan por Fernando Medina, es un libro abierto, si no estás ocupado. No, yo encantado. Pues preguntan por él, que les informa todo, detalladamente todo de la historia de Icó de los Vinos. Ya lo saben, no se lo pierdan, no se vayan porque todavía nos queda un ratito más. Hasta ahora.